o pensión de alimentos es la obligación que tiene el progenitor que no cuenta con la custodia de hacer frente a un pago periódico para colaborar en la crianza de los gastos ordinarios de los hijos menores de edad en caso de separación o divorcio con hijos. Las madres de menores no reciben pensión alimenticia y tampoco en derecho propio por parte de sus esposos como consecuencia de una serie de falsedades que los deudores alimentarios implementan para evadir su responsabilidad. Esto considerando que en nuestro país la mayor parte de los deudores alimentarios son hombres. Y bueno, pues ya se encuentra en cabina como cada viernes el abogado Matías Nanto Mendoza, precisamente para hablarnos acerca de pues este tema, la pensión alimenticia, que pues sí se desconocen a lo mejor algunos, digamos que algunas cosas que le pueden favorecer a quien obviamente le exige. Muy buenas noches. Buenas noches. Ok, Mónica, exactamente, vamos a hablar de lo que es la pensión alimenticia. Muchos se preguntan en qué consiste la pensión alimenticia, ¿no? Piensan que nada más es el dinero y no es así, ¿no? Incluye otras cosas, como ejemplo también es el vestido, lo que es la parte de los alimentos que se tienen que dar, inclusive para un menor, hasta que termine una carrera profesional. La escuela, ¿no? Así es. ¿Quién exige la pensión alimenticia? En este caso, normalmente siempre quien lo va a exigir es la mamá o el papá que tiene la custodia del menor. Sí, normalmente es la mamá quien se queda con los menores y es ella quien reclama la pensión alimenticia, inclusive también para ella lo puede reclamar. Pero también hay ocasiones en que los papás se quedan con la custodia de los hijos y también les hacen a las mamás que paguen, ¿no? Así es, de hecho, recordemos pues que ante la ley todos somos iguales y aquí las mamás también le tienen que entrar a la pensión alimenticia. Entonces, a ver, le encantan. Sí, claro, ¿no? Porque ya digamos que precisamente en eso se ha modificado la ley, o de siempre quien se quedaba con la patria potestad exige y el otro tiene la obligación de alguna manera de otorgar la pensión alimenticia. Así es, sí, siempre ha sido así, ambos tienen la obligación de dar los alimentos. De hecho, se habla como la persona que pues se queda en la custodia de los hijos. Así ¿no? Así es. De hecho, también en un momento hasta los papás pueden pedirle pensión alimenticia a los hijos. Cuando ya son mayores de edad, cuando tienen un trabajo, también ellos tienen el derecho de pedir la pensión alimenticia a sus menores hijos. Bueno, pero ya, cuando ese tiempo ya son mayores. Entonces, este término abarca ambos casos, ¿no? Tanto de el que exijas al padre, ¿no? O a la madre para tus hijos, o en este caso cuando los padres, pues a lo mejor ya son muy grandes o no tienen a lo mejor un ingreso, ¿no? Un ingreso seguro, ellos también a nosotros como hijos nos pueden exigir la pensión alimenticia. Exactamente, también los papás en ocasiones tienen que, pues los hijos se olvidan de ellos, los papás ya no trabajan, no tienen la fuerza que tenían obviamente cuando eran jóvenes. Y en este caso, ¿qué va a pasar? Pues el papá también tiene el derecho de exigirle a los hijos que le pasen una pensión alimenticia. Sí, así es. Pero ¿a partir de qué edad o a partir de cuándo se puede hacer esta parte? O siempre y cuando se demuestre a lo mejor que no tiene cómo él solventar sus necesidades. Exactamente, siempre y cuando que no tenga cómo solventar sus necesidades, esta persona puede solicitar los alimentos a sus hijos. ¿Es un proceso largo? ¿Es un proceso? Aquí, para lo de la pensión alimenticia hay dos tipos de pensiones alimenticias. La primera es la provisional y la posterior viene la definitiva. ¿En qué consiste? Como los alimentos son de carácter sucesivo y inaplazables, ¿qué quiere decir esto? Que son de manera sucesiva, es decir, yo no te puedo dejar un día de dar alimentos, porque pues, puedes morir si no comes, ¿no? Entonces lo que hace el juez de primera instancia es darte una pensión alimenticia provisional, que va a consistir, dependiendo del trabajo, si tienes un trabajo fijo que te pagan por nómina, se te va a decretar en porcentaje. Pero si no tienes cómo comprobar ingresos, se te va a decretar de forma líquida, es decir, te va a decir, te corresponden 100 pesos, 50 pesos, 200 pesos diarios o dependiendo de la cantidad que puedas señalar. Hay personas que, por ejemplo, tienen a sus hijos, bueno, tuvieron una pareja, se separaron, están con el pleito de la pensión alimenticia, la mujer les demanda precisamente esto y ellos, bueno, pues optan porque les embarguen el sueldo en algunos casos. Sí, el famoso autoembargo, ¿no? De que no quieres pagar y les dices, bueno, normalmente lo que hacen es que mamá los embargue, ¿no? Antes de que la esposa embargue por los hijos. Pero pues también hay un principio que general del derecho que lo va a encaminar, que el interés superior del menor está por encima de cualquier otro crédito. Independientemente de que sea la mamá, por ejemplo. Independientemente de que sea la mamá, los hijos siempre van a estar en primer lugar, siempre. Siempre, pero de todos modos sucede, porque sí se ha hecho, ¿no? Que demanden o la pensión alimenticia a los padres o la madre en este caso,
y bueno, le quitan un porcentaje y sobre ese porcentaje les están dando a los hijos, ¿no? Así es. Sobre ese porcentaje, por ejemplo, si a la mamá ya le otorgaron lo que es un 20%, por decirlo así, disponible le van a quedar un 80%. A la siguiente, por ejemplo, si la esposa va a solicitar la pensión alimenticia, sobre ese 80% le van a quitar el 40 o el 60% que le haya decretado el juez. ¿Cuánto es lo que le quitan a una persona que trabaja por pensión alimenticia? No hay un porcentaje que establezca, es a criterio del juez y dependiendo de cómo el papá o la mamá que lo haya dejado le haya dado la vida. Sí, por ejemplo, vamos a suponer que le haya dado una vida adecuada, una vida decorosa, con viajes y todo, pues lo tiene que mantener en ese estatuto. Así es Ese es uno de los puntos principales, o sea, no hay por decirlo así, que te dé un porcentaje de un 10, un 15, y es a criterio del juez dependiendo de lo que haya estipulado la persona. Hay ocasiones en que tienen varios hijos y en este caso, ¿les dan un porcentaje por cada hijo o es un porcentaje en general para todos los hijos que tienen? Es un porcentaje por cada hijo y es un porcentaje inclusive para la esposa, ¿sí? Y al último ya se viene lo que es un porcentaje final. Por ejemplo, si le estoy dando el 10% a un hijo, el 10% a otro, todo eso se va a sumar y se va a descontar sobre la nómina que le está dando en su empresa. Ahora, también tomando en cuenta que a lo mejor te pueden hacer estos descuentos, pero tampoco te pueden dejar sin un ingreso para satisfacer tus necesidades. Exactamente, eso es lo que ya es cuando cuando una persona demanda, obviamente tiene el derecho de contestar a la demanda, ¿no? Entonces ahí el demandado va a exponer si es excesiva o no es excesiva y puede poner una reclamación en contra del juez para que en su momento le baje la pensión alimenticia, siempre y cuando acredite que no puede sobrevivir con esa cantidad que le dejó, porque inclusive si hay personas que le dejan hasta 17 pesos en la nómina, ¿y quién puede vivir con 17 pesos? Pero esto está en contra, o sea, esto que se hacía a lo mejor anterior cuando les dejaban, como mencionas, 17, 15, 20 pesos, bueno, nadie puede vivir con ello, ¿no? Exactamente, pero aquí, ¿qué es lo que tiene que pasar? El demandado tiene que acreditar que le están quedando esa cantidad porque el juez no sabe cuánto gana, ¿sí? O sea, él tiene que comprobar cuánto gana para que pueda saber. Y sobre todo ver que le está quedando una cantidad muy, muy poca, ¿sí? Que nadie puede sobrevivir con 17 sí, claro, pesos. Claro. Así es. Bueno, pues ahí están varios de los cuestionamientos, la verdad que muy interesantes. Digo, es la primera vez que nos enteramos que también los hijos, o más bien los padres pueden pedir o exigir la pensión alimenticia a los hijos. Así es. De hecho, la misma ley dice que establece que todo aquel que tiene derecho a reclamar también tiene derecho a pedirlo. Esto abarca cuando los hijos ya tienen una profesión, el papá cuando ya no tenga esas fuerzas para poder trabajar solicita la pensión alimenticia. Bien, pues interesante y es la verdad, qué bueno que sepamos acerca de esta situación, que en muchos casos ni siquiera tenemos conocimiento ¿no? Y que bueno, pues ahí están. Bueno, mejor a alguien del auditorio, alguien del público, pues está demandado con la pensión alimenticia y no sabe que también debe de quedarle algo para pues poder vivir. Exactamente, de hecho muchas personas lo que hacen es dejar de trabajar porque dicen, oye, es un recurso al que también luego recurren, ¿no? Así es, y eso ya también se convierte luego en un delito, porque dejar de trabajar por no suministrar los alimentos es delito. Bueno, pues ahí está. Dice Beltrán BX, dice, conozco un caso en el que cuando la mujer demandó pensión hasta se puso a estudiar con tal de no ver afectado su sueldo porque tampoco declaró que trabaja. Un año después ella terminó sus estudios. ¿Qué procede para que el marido pueda bajar el descuento a su sueldo? Aquí en este caso, por ejemplo, se tiene que acreditar que sí verdaderamente estuvo estudiando y pedirle un informe a la escuela donde ella estuvo estudiando para que vean que ya terminó de estudiar. Por ejemplo, si lo está solicitando, ¿quién es lo que lo está solicitando? ¿La esposa o se supone que es el marido, por lo que entiendo yo aquí? El marido se puso a estudiar. Dice, conozco un caso en que cuando la mujer demandó pensión hasta se puso a estudiar con tal de no afectar su sueldo. Sí, entiendo que es el papá, ¿no? El papá del pequeño o la pequeña, no sabemos, ¿no? O sea, cuando fue demandado... Dice, un año después ella terminó sus estudios. ¿Qué procede para que, ¿no? Sí, está algo enredado, ¿no? Pero bueno, aquí lo interesante es esto, ¿no? O sea, si se ponen a estudiar, tienen que de alguna manera también comprobar esta parte, ¿no? Sí, tienen que comprobarlo y en su momento, por ejemplo, si la persona... Inclusive, si fue en este caso, si fue la esposa quien terminó de estudiar y ocupó ese dinero para sus estudios,
pues ahorita ya tiene entonces una carrera profesional y tiene cómo defenderse. Entonces el marido aquí lo que tiene que hacer es abrir nuevamente ese expediente donde ya le decretaron la pensión alimenticia y solicitar que se le cancele Sí, también esa aquí pensión Sí se nos, puede. Sí se puede. nos Sí, están acá. mencionando que hay padres que con tal de que sus hijos o que no den pensión a sus hijos, a la esposa ellos primero solicitan la pensión. Sí, sí lo pueden solicitar. O sea, los papás solicitarle a los hijos, pero esto se hace cuando, por ejemplo, como le comentaba, el autoembargo. ¿Qué es lo que hacen esto? Normalmente yo le voy a solicitar al juez que me embargue. Bueno, yo no le solicito, mi mamá me va a embargar a mí simulando que ella necesita ese dinero y no se puede hacer tampoco, eso es un delito. Bueno, pues Un ahí delito, está. pero que es común. Es común. Sí, es común, o sea, mucha Así. gente lo practica y mucha gente lo hace, ¿no? El Y hecho. lo que la gente no, bueno, hay algunos abogados que no lo aplican, pero pues se debe de aplicar, es que lo que debe de pedir el abogado es que los hijos suban al primer lugar y la mamá quede en el segundo lugar. Bueno, pues ahí está. Eso también se puede. Sí se puede hacer, eso lo puedes hacer. Es un principio porque el interés superior del menor está por encima de la mamá. Encima, bueno. Y entonces les van quitando de poquito en poquito y pues se queda sin dinero. Le digo, se quedan sin dinero. Inclusive, imagínate si le están descontando de Infonavit o de cualquier otro Otro crédito, crédito, pues, ujú. ¿cuánto le queda? Bien, pues Pues queda muy poco. muchísimas gracias. Pues, gracias. Aquí dice, ¿hasta qué edad pueden dar pensión alimenticia? Está estipulado que es a los 18 años para poderle dar la pensión alimenticia, pero también se establece que es hasta que puedan terminar un arte o profesión lícitas. Es decir, vamos a suponer que yo tengo 18 años, pero me toca voy a estudiar la universidad hasta que termine. Por ejemplo, hay carreras que son muy largas. Si vas a estudiar 22, medicina, 23, 24, años. lo que hasta donde termine, Y ahí, hasta hasta ahí ahí. solicito. Porque ya le estoy dando a mi hijo que se pueda. La garantía. La para que garantía, pueda- De exactamente. preparación. Así es.